con el doctor Martín Arias Duval, que es el abogado de Telma Fardín. Gracias, Rodrigo Porto, por este contacto. Te escuchamos primero a vos y luego después también hacemos las preguntas. Un abrazo. Sí, cómo no, Hugo. Recién terminó la conferencia aquí en Amnistía Internacional. Estamos acá en la calle Santo Dumont. Habló Telma Fardín, dijo con respecto a la absolución de D'Artés allí en Brasil, dijo, obviamente que estoy cansada, pero no me van a quebrar, sigo de pie y esto no termina acá. ¿Sí? Los abogados van a apelar, si necesario, a la Corte Suprema de Brasil, en su defecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo estoy con el doctor Martín Arias Duval, porque hay diferentes abogados, pero él es abogado personal que sigue la causa desde aquí de Argentina. Hugo, ya te escucha el doctor Duval, abogado de Telma Fardín. Muchas gracias. Doctor Arias Duval, gracias por el contacto. Lo primero, después de esta noticia de la absolución de D'Artés en Brasil, yo quería que repasemos, porque entiendo que no es el único proceso, y que usted pueda hacerlo de manera sintética para saber cuál es la situación hoy de Fardín en cuanto a sus denuncias. Bueno, en realidad es el único proceso que fue transitando distintas etapas. Ajá. Me refería al de Argentina, por ejemplo. Viaja a Nicaragua y hace... No, por eso. Lo explico brevemente. Telma viaja a Nicaragua, donde se hace la denuncia del hecho, porque el hecho ocurre en Nicaragua. Correcto, hasta ahí sí. A partir de un pedido de colaboración del Ministerio Público Fiscal de Nicaragua, interviene el Ministerio Público Fiscal argentino y se reúnen una serie de pruebas aquí en la Argentina que son enviadas a Nicaragua. Y a partir de las pruebas recogidas en Nicaragua y las pruebas recogidas en la Argentina, la justicia nicaragüense ordena la citación a D'Artés a declarar en el proceso en Nicaragua y su captura internacional. En ese momento, D'Artés estaba residiendo en la República Argentina y decide viajar a Brasil. Él es de nacionalidad brasilera. Como la Constitución de Brasil impide la extradición a sus nacionales, D'Artés sabía, obviamente, que en Brasil no iba a ser detenido para ser extraditado a Nicaragua, y la única posibilidad que legalmente existía era que D'Artés fuese juzgado en Brasil por los hechos denunciados en Nicaragua conforme la legislación brasilera, que fue lo que pasó. Acá lo que hubo fue intervención de 3 países distintos, Argentina, Nicaragua y Brasil, 3 ministerios públicos fiscales, el argentino, el nicaragüense y el brasilero, y fue el Ministerio Público Fiscal brasilero el que decidió iniciar el proceso penal contra D'Artés en Brasil. Telma en un primer momento era meramente denunciante, no fue querellante como lo conocemos acá. En Brasil la figura es distinta, pero cuando se inicia el juicio, la justicia brasileña le impide a Telma presenciar el juicio porque el juicio había sido declarado secreto, sigilo, se llama allí en Brasil. Correcto. Entonces, a través de un grupo de colegas, de abogados brasileros, Telma tuvo la posibilidad de poder presenciar la parte final del juicio, porque ellos ingresaron al proceso ya con el proceso en Brasil iniciado y se constituyó en asistente de la acusación. Correcto. No sé si me expliqué bien. Muy claro, muy claro, sí. Por eso yo tenía alguna duda, pero sobre todo no es las nuestras, la de la opinión pública son las que importan, respecto a estas tres etapas, es decir, la intervención de la justicia argentina, la intervención de la justicia nicaragüense y finalmente el proceso que se desarrolla en Brasil. El titular dice, para que usted lo explique, que la absolución es por falta de pruebas contra Juan D'Artés. ¿Qué tiene para decir? Es correcto, por lo que sabemos nosotros, todavía Telma no fue notificada formalmente de la sentencia. Sabemos que la sentencia está circulando, así que hemos tenido acceso a ella. Correcto. Lo que hemos podido saber es que el juez de Brasil dio por probada la situación de abuso sexual denunciada por Telma. Yo voy a hablar claramente eso es lo que necesitamos, sin tapujos, con un caso de tanta repercusión Telma denunció pública. Y lo denunció públicamente también. Lo denunció que fue sometida a una situación de sexo oral, fue sometida a una situación de tocamiento, concretamente introducción de dedos, y fue sometida a una situación de acceso carnal. Acceso carnal es la introducción del pene en el cuerpo de la víctima. La justicia brasileña consideró, por lo que nosotros hemos podido ver de la sentencia, que estaban acreditados los hechos de abuso sexual, del sexo oral y el tema de la introducción de dedos, pero esos hechos encuadran jurídicamente en un tipo penal
distinto, que tiene una pena menor y entonces esos hechos están prescritos. Entonces el juez omite pronunciarse respecto de esos hechos. Con Entendí. relación A ver. al acceso carnal, al abuso... Para repasar, doctor, porque es importante entender esto. Sí. Hay Sí. 3 hechos de los cuales el juez considera que 2 están comprobados. Un tercero, que es el acceso carnal, no estaría comprobado, si lo entendí bien, y por esos 2 hechos la justicia dice que hay prescripción, es decir, el paso del tiempo y en este caso por eso la absolución. ¿Entendí correctamente? Exactamente, es una situación en la que se producen estos 3 hechos que fueron denunciados en su momento. Telma, todos sabemos, porque esto ha sido público, Sí, Telma denuncia los hechos tiempo después. Cuando ella fue víctima de esta situación, ella tenía 16 años de edad, o sea, era una nena. Los que somos papás sabemos Por lo que es supuesto. una nena de Por 16 supuesto. años de edad, una joven de 16 años de edad. Su victimario era un hombre adulto. ¿Qué edad un hombre de tenía más de 40 años de D'Artés? edad. Recordemos qué edad tenías. 42, si no me equivoco. Si no me equivoco, 42. Cuando ella denuncia la situación varios años después, ¿por qué? Porque nunca se atrevió a hacerlo. Nunca se atrevió a hacerlo y es algo que es muy común en las víctimas de agresiones sexuales que no se atreven a hacerlo. Y no se atreven a hacerlo precisamente porque les hemos enseñado, la sociedad les ha enseñado que no las vamos a creer, que en vez de investigar el hecho, en vez de investigar al victimario, la vamos a investigar a ellas. Y por otro lado también hay una reacción psicológica que se da, un mecanismo de defensa que se da en muchas de las víctimas que tiene que ver con la negación o con el olvido de ciertos episodios. Telma, cuando ocurre esta situación, a quienes le cuenta lo que le había sucedido, les cuenta la situación de abuso sexual que había vivido sin hablar del acceso carnal. Entonces, el juez considera que lo único que tiene con relación a la situación de acceso carnal es la declaración de Telma varios años después, que no fue corroborada por las personas que rodeaban a Telma en el momento del hecho y que sí tomaron conocimiento de otra situación respecto de la cual los delitos o la imputación estaría prescripta, la acción penal estaría prescripta. Doctor, ¿cómo sigue esta circunstancia? Ustedes van a apelar seguramente. Sabemos que sí, los abogados de Telma en Brasil van a apelar esta resolución, la van a recurrir. Probablemente haga lo propio el Ministerio Público Fiscal brasilero, porque esta causa es impulsada por la Fiscalía Federal de San Pablo, y habrá que esperar la resolución de la segunda instancia. Se trata de un fallo de primera instancia, ¿no es cierto? Los tiempos allá aparentemente son más rápidos que en otro tipo de justicia, ¿no? Nos sorprendió que hubo cierta celeridad, digo, si comparamos estos procesos a los que pasan acá, ¿o no? Mire, me parece que es todo lo contrario, porque el juicio oral se inició hace bastante tiempo. Y pasó tanto tiempo desde el inicio del juicio hasta el momento de la sentencia que cambió el juez. O sea, el juez que escuchó a los testigos en el juicio, el juez que escuchó la declaración de Telma, el juez que tuvo la oportunidad de preguntar todo lo que quiso a los testigos y a la propia víctima para formar su convicción sobre los hechos, no es el mismo juez que dicta sentencia, porque ese juez fue promovido, fue ascendido, pasó a ocupar otro cargo y vino un juez nuevo que no participó de las audiencias y que solo debe haber visto alguna filmación y no ha tenido oportunidad de preguntar para aclarar sus dudas, y es ese juez el que dicta sentencia. Nosotros no estamos muy acostumbrados en la Argentina a esto, no estamos nada acostumbrados, porque a nosotros nos rige el principio de la identidad del juzgador y de la inmediación en la recepción de la prueba. Esto significa que el juez que recibe la prueba es el juez que dicta la sentencia, ¿no? Porque tiene que escuchar directamente a los testigos, tener la oportunidad de sacarse todas las dudas, de preguntar y después de dictar un pronunciamiento. Y acá pasó tanto tiempo, desde el inicio del juicio hasta el momento de la sentencia, que por haber sido promovido el juez, cambia la identidad del juzgador y el juez que dicta la sentencia es otro. Yo tengo unas preguntas más, pero mis compañeros también. Le agradecemos, Martín, este tiempo aquí con La Nación Más. Es importante, es un caso de repercusión internacional que en su momento además estuvo
muy arriba de otros temas, por lo que significa. Yo creo que sienta jurisprudencia sobre un delito muy aberrante, contado y denunciado mucho después, sobre el tema de las prescripciones, las pruebas, etc. Dale, Julieta, por favor. Sí, para él fue más ventajoso que esto se juzgara en Brasil. Eso, digo, ¿su ida a Brasil puede tener que ver con esto o cómo juzgan eso? A ver, es mi opinión y creo que sí. Que si él hubiese sido juzgado, por ejemplo, en Nicaragua, hubiese sido juzgado en la Argentina por la ley argentina, el hecho hubiera sido calificado legalmente de otra manera, porque para la legislación argentina, vigente al momento de los hechos en Nicaragua, Brasil reformó su ley, pero le aplican la ley vigente al momento de los hechos, pero para la ley vigente en la Argentina, un abuso sexual gravemente ultrajante para la víctima, lo que nosotros conocemos como violación, se consuma no solo mediante la introducción del pene en el cuerpo de la víctima, sino también la introducción de objetos u otras partes del cuerpo del victimario, ¿no? Si damos por probado una situación de sexo oral y una situación de tocamientos en zonas íntimas de la víctima, muy probablemente el hecho aquí en la Argentina hubiese sido calificado como abuso sexual gravemente ultrajante, no hubiese estado prescripto y a lo mejor el resultado hubiese sido otro, no lo sabemos. Doctor, entiendo que la realidad es lo que se está viviendo ahora en esta etapa del juicio, pero si Telma hubiese hecho la denuncia a los 16 o un poco después, ¿la realidad habría sido completamente diferente de este juicio, en este juicio? Miren, no lo sabemos, la verdad que no lo sé. Creo que probablemente sí, pero probablemente Telma a sus 16 años y poco tiempo después de haber vivido una situación traumática como ella la relató, no hubiese estado en condiciones, ¿no es cierto? Y de hecho no lo estuvo, ¿no? De recordar circunstancias del hecho y de animarse a denunciar. A ver, muchas veces nos pasa a cualquiera de nosotros que somos víctimas del arrebato de un celular o de una billetera en nuestro barrio y tenemos miedo de denunciarlo por si el victimario vive en el barrio. Entonces, si nosotros tenemos miedo de denunciar un hecho que podríamos considerar un hecho menor, ¿qué le podemos exigir a una nena de 16 años de un hecho de naturaleza sexual, ¿no? Correcto. A mí me parece que tenemos que evaluar este tipo de situaciones. Está también, claro. ¿no? Y como hablamos con caballeros, hombres del derecho, si usted me permite, quiero incorporar a la conversación, vamos a hacer una pregunta a cada uno, al doctor Fernando Burlando, que es quien defiende a Juan D'Artés, y también está en línea y le agradecemos mucho este contacto, porque claro, quiero comenzar haciendo una pregunta a Burlando y después, si quiere el doctor Duval también puede respondernos, que es, ¿quién paga las costas frente a una sentencia de esta naturaleza? Y se pueden venir algunas causas de acción civil, ¿no? De daños y perjuicios probablemente contra Telma Fardín. ¿Qué tal, Burlando? Gracias por el contacto. ¿Cómo le va? Buenas noches. Le preguntaba esto entonces, ¿no? No, como es una pregunta conjunta, yo le cedo la palabra al doctor. Cuando termine el doctor hablo, no tengo problema. Muchas gracias. Doctor Martín. Sí, a ver, la verdad la cuestión de la responsabilidad civil es un tema que eventualmente habrá que discutir en otro momento. Okay. Y lo cierto es que esta causa fue impulsada y promovida de oficio por el Ministerio Público Fiscal, ¿no? Entiendo. No, más que eso no tengo que decir, o sea, tendría que hacer futurología. Y no estoy en condiciones de hacerlo. Entiendo. Quiero hacerle alguna pregunta más, doctor Duval. Fernando Burlando, lo escuchamos a usted. ¿Cómo le va? Sí. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era si esta historia tiene un primer episodio o es casi definitivo la absolución a Juan D'Artés y si hay otras consecuencias que se derivan de esta sentencia. Bueno, primero un saludo al doctor. Buenas noches. El fallo Buenas noches, todavía no está firme. Correcto. Noches. No está firme. Estamos ahí comparto la moción del doctor respecto de que haríamos futurología. Hay que ver qué define finalmente la justicia en Brasil, que hay 2 instancias más, no una, 2 instancias más, y todavía seguramente va a pasar cierto tiempo para que esto se defina. Respecto de las acciones judiciales,
Bueno, no tengo duda, atento a las circunstancias, que tiene la posibilidad Juan D'Artés de iniciar un sinnúmero de acciones que tienen que ver no solamente con las consecuencias que ha generado esta denuncia inicialmente, sino también con mucha gente que de alguna manera se plegó a la misma comunicación, ha detractado y ha hecho consideraciones realmente fuera de lugar, desatinadas respecto de Juan D'Artés. Sobre todo teniendo en cuenta las consecuencias que ha provocado en la vida de Juan D'Artés este episodio, ¿no? No solamente hablamos de que se ordenó su detención, que se tuvo que ir del país, que se sometió a un proceso en un lugar muy lejano. A la cancelación se han también, hablado, ¿no? se han hablado infinidad de barbaridades sin ningún tipo de límite, ni de responsabilidad. Bueno, cada uno sabrá, en definitiva, cuál es su responsabilidad en todo esto. El que haya pasado el tiempo, 5 años pasaron, desde el 2018 hasta el día de la fecha, no exime a nadie de su cuota de responsabilidad, ¿no? Doctor Martín Arias Duval, necesito una opinión suya como hombre de derecho, pero sin apartarnos estrictamente del fallo, sobre esto que decía Burlando, no para responderle a él, sino una inquietud nuestra, que es, ¿qué pasa con estos hechos cuando hay un juzgamiento previo de la ciudadanía, de la opinión pública, y no se espera las decisiones judiciales, que en este caso, para sorpresa un poco de todos, lo absuelven a D'Artés, ¿no? Es decir, lo ponen en condiciones de inocencia prácticamente. ¿Qué opina usted? A ver, en una contienda judicial es imposible conformar a todos. En un caso penal, digamos, las opciones son veredicto condenatorio o veredicto absolutorio, y obviamente si se hubiese dictado un veredicto condenatorio no hubiese gustado a parte de la sociedad, del mismo modo que al dictarse un veredicto absolutorio, digamos, tampoco gusta a otra parte de la sociedad, pero me parece que en un mundo civilizado, en vez de dirimir nuestros conflictos, digamos, en la calle, como se dirimían hace muchos años, Está muy bien. los conflictos tienen que ser dirimidos en la justicia. A las víctimas de delitos sexuales se les dice que tienen que denunciar estos hechos. Telma fue víctima o se consideró víctima de un delito de naturaleza sexual, hizo la denuncia, el Ministerio Público Fiscal brasilero impulsó la acción penal en Brasil y hubo un veredicto absolutorio. Obviamente que a nosotros no nos conforma, del mismo modo que no hubiese conformado un veredicto condenatorio a la contraparte. Ni siquiera a la contraparte, porque, a ver, no somos querellantes en la causa. O sea, Telma no es querellante, es asistente de acusación, pero no es querellante, no tiene facultades de acusación ahí, ¿no? Se la vio un tanto quebrada una vez más. ¿Fue una sorpresa, doctor Martín Duval, para ella esta sentencia? Estimo que sí, fue una sorpresa. Ok. Sí. Doctor Burlando, usted hizo hincapié en algo que le pregunto también como al doctor Arias Duval, ocurre con este tipo de delitos particularmente, y es el juicio público de la opinión pública y algunos que tal vez de manera apresurada toman una posición y yo no sé si arrojan piedras, pero estoy buscando una figura que sea fácil de comprender para hacerle la pregunta adecuada. ¿A usted le parece que hubo premisa en condenar a D'Artés antes de esperar un fallo judicial? Bueno, en función con el diario del lunes, puedo adelantarle que sí. Ahora, hay un tema que tiene que ver, que es inherente a todos los seres humanos, que es la opinión pública. Esto es algo realmente, yo siempre defino la opinión pública como un fenómeno fantástico, porque nadie escapa al prejuzgamiento y a la opinión. Ni siquiera nosotros que somos profesionales, ¿no? Nadie escapa a eso. Sí, a veces hay situaciones que exceden lo que es la opinión, y cuando se transforma la opinión en una campaña, me parece que esa es la diferencia donde nosotros vamos a hacer seguramente ¿Y usted cree que mucho hincapié el día de mañana, cuando quede firme, porque el fallo no está firme, no, está claro, tenemos que ser respetuosos. Esto es lo más puro, lo que tenemos que respetar, nos guste o no nos guste, la justicia es la verdadera, es la verdad.
si se quiere. Sí, lo más ese es cercano a el la tema. verdad que podemos construir en términos estrictos. Sin lugar a dudas, la opinión pública construye Pero situaciones usted dice donde obviamente hay... ¿Cree que hubo algún tipo de infinidad de interés. persecución contra Artés? Lo mencionó así al pasar, pero no quiero... Sí, Ajá. sin lugar a dudas, Se lo percibe. por parte Ajá. de algunos medios y de algunos comunicadores, sin lugar a dudas, que hicieron de esto un gran negocio para ellos, o algo que de alguna manera los posicionó socialmente frente a una situación. No, también, O sea, no sí, es que sin también lugar a dudas. hubo cierto reclamo. Yo recuerdo en ese momento las primeras manifestaciones del Michú, incluso a nivel internacional, que también, digamos, se inscribieron en ese contexto. Digo, los hechos ocurren dentro de un momento determinado y tal vez ese fue el caso de este hecho, ¿no? A ver, sí, y yo le voy a decir algo que tal vez es contradictorio con algunas afirmaciones mías del pasado y del presente. A ver. Todo esto que pasó tiene, si se refiere al colectivo de Sí, actrices, sí. ¿se está refiriendo precisamente a la manifestación del colectivo? Sí. El colectivo puede errar o puede acertar. Ujú. Lo que sí yo le digo que el colectivo ha generado un avance filosófico y sociológico Ujú. que era necesario para esta sociedad. Ujú. Obviamente, se nutre el colectivo de determinadas circunstancias. En este caso, reitero, esperemos que exista un fallo y que ese fallo quede firme. Pero nadie puede discutir el aporte social del colectivo a la civilización. O sea, es evidente que había cosas que se tenían que reversionar, se tenían que revertir. Y evidentemente, más allá de este caso, donde de alguna manera yo no hago responsable al colectivo, porque el colectivo tiene una misión, si se quiere, sociológica. Una función social. ¿Cómo está D'Artés? ¿Pudo hablar No, con él? no así, reitero, el medio de comunicación cuando producto de un negocio, de una empresa o de Entiendo. algún interés, vaya a saber cuál es, hace una campaña en contra de alguien, que provoca infinidad de situaciones, ¿no? Y de consecuencias. Está claro. Sí, hablé con Juan. ¿Qué puede decirnos? No, lo que puedo decirle es que él está, obviamente esta es la primera opinión, entre comillas, de la justicia. No tengo dudas que ha generado alivio, tranquilidad en la familia. Una persona cuando sufre las consecuencias del exilio, de tractación diaria, de la injuria permanente, a veces duda de seguir adelante. Y en este caso, su familia ha sido quien lo ha hecho sobrevivir a Juan. Cuando usted Su dice mujer duda, perdón, y sus 2 hijos. no quiero dejar pasar esto, ¿no? Porque me generó. Cuando usted dice duda de seguir adelante, ¿qué está diciendo? ¿Que en algún momento pensó en no seguir viviendo? Pero sin lugar a dudas son la angustia que genera el exilio, la situación de tractación, la circunstancia de vida de Juan. Porque Juan, hasta que arrancó toda esta situación, era una verdadera celebridad del mundo artístico, una persona exitosa, una persona con un futuro, no con proyectos, con presente. El futuro ya tenía presente de Juan. Tenía un tipo con mucho trabajo, que amaba lo que hacía y que tuvo que dejar absolutamente todo. Tuvo que dejar absolutamente todo. Entonces, obviamente, esto hace que los análisis que podamos hacer nosotros no tengan entidad frente a la verdad, frente a la realidad que le tocó vivir a Juan D'Artés y a su familia, que yo sé que la pasaron pero muy mal. Una última, doctor Martín Arias Duval, muchas gracias por el tiempo, además, y la predisposición es cómo sigue el caso y cuál va a ser el próximo paso de Telma Fardín, por favor. Por lo que sabemos de los abogados que están actuando en Brasil, obviamente se va a recurrir esta sentencia y, como dijo el doctor Burlando, es una sentencia de primera instancia. Habrá que esperar qué es lo que se resuelve en segunda instancia y si esto va a una tercera instancia también.
qué es lo que se resuelve en definitiva. Correcto. Arias Duval, muchas gracias por el contacto. Permítame decirle algo al doctor. No, por favor. Caballero. Agradecerle realmente Sí, la objetividad, la responsabilidad que siempre ha mostrado, la seriedad frente al caso y obviamente el respeto a la ley, que es a lo que debemos aspirar todos los ciudadanos. Agradecerle eso al doctor realmente. Qué bueno. Qué bueno que dos abogados, en este caso representando a partes bien contrapuestas en un caso tan sensible, puedan tener esa cordialidad y ese respeto. Le agradezco, Martín. Le mando un abrazo. Rodrigo Porto, muchas gracias por esta nota. muchas gracias. Gracias, doctor Burlando, por sus conceptos también. No, por favor. Estrictamente la realidad. Burlando, sabemos que está de viaje, sabemos que estamos en campaña electoral y que usted tiene pretensiones políticas. ¿Nos puede contar algo de dónde está y qué está haciendo? Cambiamos